días a todas, a todos ustedes. Les agradecemos mucho su presencia esta mañana en esta mesa que para mí es un verdadero privilegio moderar por la destacada compañía de las panelistas que aquí me acompañan, todas ellas especialistas en el tema, y porque el tema del trabajo no remunerado, las familias y las políticas públicas, es un tema de verdad de gran trascendencia si queremos equilibrar las cosas. Yo soy Marcela Eternot, trabajo en el Instituto Nacional de las Mujeres y en el instituto estamos convencidas de que el análisis del trabajo no remunerado y la construcción de políticas públicas para que este trabajo no remunerado sea valorado socialmente y sea reconocido es de la mayor importancia. Vamos a hacer un pequeño cambio en la agenda y vamos a iniciar con María de la Paz López, después hablará Susan Parker, luego Brígida García y luego Landy Sánchez. Cada una de las panelistas tendrá 15 minutos y después tendremos un comentario sobre todas las ponencias que aquí se presenten. Sin más, les reitero la más cordial de las bienvenidas a este evento y le doy la palabra a María de la Paz López. Como ya estoy segura que conocen a todas las que están aquí, me ahorro la lectura de sus relevantes currículums. Paz, por favor. Muy buenos días tengan todas y todos. Realmente es un gusto estar aquí y ver, lo comentábamos con Brígida, tantas caras jóvenes. Nos entusiasma muchísimo porque este es un tema que sin duda tiene que ser no solamente estudiado, analizado por las nuevas generaciones, sino que es todo un desafío en el cual ustedes van a estar inmersas. A nosotras quizá ya no nos toque lidiar con el tema que se avecina de los cuidados y de quién se hace responsable. Pero en tanto, déjenme decirles, yo trabajo en ONU Mujeres y desde ONU Mujeres, y ese es lo que vamos aquí a exponer, pues en lo que estamos trabajando de manera muy fuerte y buscando que este tema se eleve a la esfera de la toma de decisiones a nivel internacional, concretamente para la incorporación de la temática del trabajo no remunerado en la nueva Agenda de Desarrollo post-2015, pues es un tema que se ha considerado central y me voy a referir a él desde la mirada de los derechos humanos, de cómo abordar el trabajo de cuidados desde este enfoque. Desde hace algunas décadas se han registrado cambios importantes, como todas y todos ustedes saben, en las estructuras y dinámicas familiares, debido en buena medida al aumento de la participación femenina en las distintas esferas de la vida pública, la educación, el empleo. Y si bien es cierto que estos cambios han modificado las relaciones de poder entre hombres y mujeres, tanto en la esfera pública como en la privada, en algunos sectores de la población, aún existen desigualdades de hecho que se dificultan o que dificultan el acceso de las mujeres a iguales oportunidades de desarrollo y de toma de decisiones. El trabajo doméstico y de cuidados es una de las áreas donde se ve con mayor claridad la intensidad de esas desigualdades. Es bien sabido que la mayor parte de este trabajo se lleva a cabo por mujeres y niñas, que la desigualdad en la distribución del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en el hogar repercute directamente en las posibilidades de las mujeres para acceder a empleos en el sector formal de la economía, lo cual tiene como consecuencia que se vean limitadas en cuanto a las prestaciones de seguridad social que se empleen en sectores económicos de alta productividad o con remuneraciones dignas, y que tengan también menos tiempo, y esto lo sabemos, para recibir una educación formal, para capacitarse en el trabajo,
o mejorar sus habilidades en general para participar en la toma de decisiones en el ámbito de lo público. Desde la perspectiva de los derechos de las mujeres y particularmente desde el trabajo que realizamos en ONU Mujeres, el trabajo del cuidado es visto en primer lugar como un bien público, en la medida en que posibilita la reproducción social. Y es gracias a los estudios de académicas, feministas, economistas, feministas, sobre el uso del tiempo y el trabajo no remunerado, es que en las sociedades contemporáneas apenas hemos comenzado a dimensionar el aporte fundamental que hacen mujeres y niñas cotidianamente al mantenimiento del hogar y de la sociedad en general. Trabajo que pasa desapercibido o que generalmente ni siquiera es considerado como tal, como trabajo. La buena noticia es que la resolución de la Conferencia Estadística del Trabajo de octubre pasado, apenas tenemos el anuncio, aunque ya veíamos venir desde la 18 conferencia, pues nos cambia el panorama y nos impone nuevos retos, nuevos desafíos, porque ampliar el espectro del concepto de trabajo, incorporando el trabajo invisible, no remunerado, sin duda no solo va a obligarnos a medir de otra manera y ver de otra manera el trabajo, sino también nos obliga a trabajar desde otra plataforma para proteger los derechos de las personas a ser cuidadas. De acuerdo con el informe de la Relatora Especial sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos, la señora Magdalena Sepúlveda, que por cierto va a estar aquí el próximo lunes y están cordialmente invitados a la presentación de su conferencia, la va a dar si quieren ya más adelante para no hacer aquí el anuncio, pero se los dejo. De acuerdo con ella, se estima que de asignarse un valor monetario al tiempo que principalmente mujeres y niñas dedican al trabajo de cuidado no remunerados, el aporte que ellas hacen a la economía se ubicaría entre un 10 y un 50% del PIB en los países. Esto dependiendo, pues, por supuesto, del valor que tiene el trabajo de cuidados en el mercado. Entonces, hay en el informe algunos datos. México ha hecho estimaciones importantes al respecto. Tenemos como una cuestión pionera en América Latina la elaboración de la cuenta satélite del trabajo no remunerado realizada por el INEGI, que estima que el valor del trabajo no remunerado en relación con el PIB representa alrededor del 19.5%. Y esta estimación que ha hecho el INEGI, pues es una estimación oficial, que no es ya solamente la estimación de un ejercicio académico, sino que está incorporado en una cuenta satélite dentro del sistema de cuentas nacionales. Y esto pues abre todo un campo de trabajo, no solamente para seguir investigando sobre el tema, sino para llevar a cabo políticas públicas que consideren la contribución de este trabajo a la economía. La cada vez mayor participación de las mujeres en la esfera pública no se ha visto acompañada por un cambio en la distribución del trabajo y del poder al interior de los hogares. Y como nuevamente la relatora de Derechos Humanos que he mencionado señala, la distribución desigual del trabajo doméstico no remunerado no solo refleja las relaciones de poder entre mujeres y hombres, sino que también las determina, toda vez que relega a las mujeres a la esfera del hogar y perpetúa de esta manera la distribución desigual de este trabajo, que se erige como una de las barreras más importantes para que ellas puedan ejercer sus derechos y reproduciendo los roles y estereotipos de género que históricamente les impiden desarrollarse fuera de la esfera privada. Los datos recientes que abundarán en esta mesa y que afortunadamente en este año vamos a ver mucha investigación sobre el tema, gracias al esfuerzo del Instituto Nacional de las Mujeres, que ha impulsado el levantamiento de estas encuestas. Estamos pudiendo analizar de manera exhaustiva
estos datos. Y lo que nos muestran estos datos es que estos desequilibrios entre la vida familiar y laboral de las mujeres, esta excesiva carga, está repercutiendo negativamente en su salud y en la propia calidad del trabajo de cuidados que se brinda a otros, así como en la amplificación de las desventajas, que en el caso de las mujeres en condición de pobreza, pues de alguna manera explica las desventajas que tienen las mujeres para tomar las opciones que tienen enfrente, para poder ampliar sus capacidades y beneficiarse de sus propias habilidades. La cantidad, intensidad y pesadez del trabajo doméstico no remunerado aumentan con la pobreza y la exclusión social, y las mujeres y las niñas dedican mucho más tiempo a este tipo de trabajo en los hogares pobres que en otro tipo de hogares, según se constata en el informe de la relatora de Derechos Humanos y Pobreza. Estas situaciones relacionadas con la falta de reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado y la sobrecarga en las mujeres no solo la afectan negativamente en el desarrollo de los países, implican una violación a una cantidad significativa de sus derechos, al derecho a un trabajo digno, a iguales oportunidades que los hombres, al derecho a la educación, al derecho a servicios de salud, a la seguridad social y a la participación, entre otros derechos. Es importante en este aspecto, y quisiera detenerme aquí un poco, que ya antes, como habíamos señalado, ONU Mujeres se preocupa por el trabajo del cuidado, no solamente en este tenor de considerarlo como un bien público, pero de manera muy importante es visto desde la perspectiva del derecho a cuidar y ser cuidado. Pero hacerlo, cuando cuidamos, hacerlo con las condiciones de corresponsabilidad social, es decir, sí poder cuidar a los otros, pero en condiciones que ello no signifique que estemos minando o que estemos obstaculizando el acceso o el ejercicio a otros derechos. Y es precisamente que hemos estado trabajando desde Naciones Unidas por ir incorporando paulatinamente y con la progresividad que deben tener siempre el ejercicio de los derechos, en distintos instrumentos internacionales el tema del trabajo no remunerado. Saben ustedes que tenemos una amplia plataforma de derechos humanos que se han venido cada vez más especificando en lo que significa para las mujeres tener derechos, y estos instrumentos internacionales que han implicado un gran avance en materia de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero sobre todo la plataforma que nos sirve como de guía, que es vinculante, que es específica en materia de derechos humanos para las mujeres y que es la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pone como uno de los aspectos importantes de la discriminación y de la desigualdad el tema del trabajo no remunerado. Y aunque no está en el corpus del articulado, la Recomendación General 17 es muy específica en este sentido y coloca el tema como el gran obstáculo que tienen las mujeres para poder ejercer otros derechos en plena igualdad con los hombres. Este instrumento internacional, que es el más importante en materia de derechos de las mujeres, la CEDAW, por primera vez en la historia reconoce que la discriminación contra las mujeres es el nudo que hay que destejer para poder trabajar en el ejercicio de todos los derechos de las mujeres. Y díganme ustedes si no, el hecho de que el Estado no asuma de manera contundente su responsabilidad por
cuidar ese bien público que somos que es ese trabajo, ese preservar la forma en cómo se distribuye ese trabajo, pues de alguna manera, y recargándolo sobre las mujeres, pues lo que estamos diciendo es que hay actos discriminatorios que recaen sobre las personas, pero que también el Estado se corresponsabiliza. Cuando decimos que una institución del sector salud pone como requisito algo que deja de hacer, que es cuidar a un enfermo, y ese cuidado lo traslada a los hogares y concretamente a las mujeres, para que se hagan diálisis en las casas, para que se cuide a enfermos que no tienen movilidad, etcétera, etcétera. Ese traslado que hace el Estado, pues de alguna manera diluye esa responsabilidad que se tiene. Y qué no decir de la infraestructura en materia de agua potable, servicios de guardería, servicios de cuidado de ancianos, etcétera. Y sabemos que todo esto cuesta, por supuesto. Y ese es el tema, que necesitamos saber más sobre cuánto cuesta ese cuidado. Y necesitamos saberlo porque necesitamos también hacer prospectiva, y esto para la demografía es verdaderamente fascinante porque tenemos posibilidades de analizar cuánto nos va a costar en el futuro frente al cambio demográfico y frente a la transición epidemiológica el tema del cuidado. Nos hemos preocupado mucho por los niños, no hemos resuelto el problema, pero muy poco se ha dicho y muy poco están haciendo los gobiernos sobre ese fantasma que ya se asoma, ¿verdad?, de qué vamos a hacer con el cuidado en las condiciones en las que estamos, y creo que de esto se va a hablar mucho más en las sesiones. Déjenme decirles por último que desde ONU Mujeres buscamos, y lo comentaba hace un momento en el pasillo, buscamos que el lenguaje se instale, pero que sea un lenguaje de derechos humanos. Preferimos no hablar de balance de la vida familiar y laboral, o de conciliación de la vida familiar o laboral. Queremos hablar de corresponsabilidad social, de involucrar al Estado en el cumplimiento de su responsabilidad sobre este tema. Y esto es importante porque las nociones que tenemos sobre el trabajo, que hemos visto durante muchos años, nos atan. La forma en cómo analizamos la información sobre trabajo, pues precisamente, incluso teníamos hasta hace muy poco el tema de los activos y los inactivos. Las mujeres éramos inactivas, aún contribuyendo al mercado con ingresos y con trabajo, pero esto es importante, hablar de corresponsabilidad social en este tema, saber cuánto cuesta, cómo vamos a enfrentar este trabajo del cuidado. Y bueno, desde esta perspectiva y visto como una responsabilidad social y colectiva, lo que queremos mirar son titulares de derechos. El papel del Estado es pues fundamental para financiar, valorar, regular este tipo de trabajo y para que socialmente sea reconocido y redistribuido en el interior de los hogares. Y no dejar, como muchas veces se deja desde el discurso del Estado, el tema de la redistribución en manos de los individuos que tienen que dirimir el conflicto de quién cuida a quién y cuánto tiempo a nivel individual. Hay que hacerlo con una corresponsabilidad social porque ante la carencia de servicios, ante la carencia de infraestructura, pues trasladamos el conflicto a las familias. La afirmación contundente de la relatora de Derechos Humanos de que hacer frente a la cuestión del trabajo doméstico no remunerado no es una opción que puedan escoger los estados solo tras haber alcanzado determinado nivel de desarrollo, habría que apostillar. Hacer frente al trabajo doméstico no remunerado, que desde luego incluye el trabajo de cuidados, no es en absoluto una opción, es una obligación de los estados en la medida en que
Su desatención genera que diaria y cotidianamente se coarten las libertades fundamentales de las mujeres y el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Y eso está en un instrumento de derechos humanos vinculante que obliga a los estados que lo han firmado a cumplir con esas obligaciones. Y estamos en ese terreno y ojalá que el trabajo que van a escuchar de mis colegas que sí traen ponencias sustantivas alumbre mucho sobre el camino que hay que recorrer. Muchas gracias. Muchas gracias, Paz. Toca el turno ahora a Susan Parker, que nos va a hablar de la cuantificación de sesgos en la contabilización del tiempo a partir de diarios y cuestionarios. Antes de darle la palabra, quisiera decir que el lunes de esta semana tuvimos un taller con los colegas del INEGI en donde nos fueron precisando la metodología que utilizan para hacer la cuenta satélite del trabajo no remunerado. Y uno de los puntos centrales es que el trabajo pasivo de cuidados, el trabajo indirecto, no está contabilizado. Allí en la construcción de la cuenta hay una subcontabilidad, porque este trabajo pasivo del cuidado que obliga a alguien a estar ahí pendiente de lo que pueda suceder, sobre todo con niños, con ancianos, con enfermos y con personas con alguna discapacidad, y con niñas, con ancianas, con enfermas, es subvalorado. Por eso esta ponencia se me hace de la mayor relevancia, porque hay que estar muy atentos a estos sesgos en la contabilización. Susan, por favor. Mágica. Gracias, Marcela. Muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa. Gracias por la organización de las organizadoras. Mira, voy a comentar algunos resultados que vienen de un proyecto que tuvimos la fortuna de hacer hace algunos años en mujeres. En ese proyecto está aquí Luciana Gandini, coautora del estudio. Mónica Orozco también fue muy importante en la concretación de este estudio. Mira, como motivación, solamente empiezo con el punto obvio de que el uso del tiempo es un área creciente en investigación, no solamente en México, pero en el resto del mundo. Y esto de inmediato levanta la pregunta: ¿y cómo se mide? Y realmente ahora hay dos métodos principales que se usan. Uno, lo que podemos llamar preguntas estilizadas, que viene, una traducción de inglés, pero se refiere a un estilo de cuestionario donde se capta el tiempo dedicado a una lista de actividades definidas, o sea, previamente definidas, que viene ya en el cuestionario durante la semana previa, normalmente es el periodo de referencia. Eso es la metodología de la ENUT, de la Encuesta Nacional sobre Uso de Tiempo. Y la otra metodología, que es más nueva, que va cobrando más importancia, es el uso de un diario, que normalmente es algo que se deja con los entrevistados, pero básicamente los individuos van apuntando en un intervalo de 10 a 15 minutos las actividades que hacen. Entonces eso permite, por ejemplo, captar cuando uno hace más que una actividad al mismo tiempo. Entonces, eso es la alternativa actual, el uso de los diarios. Y hay una literatura creciente internacional que empieza a argumentar que los diarios en general obtienen información con menos sesgo en el reportaje. Entonces, nosotros lo que hacemos en este paper es aprovechamos de un piloto que hicimos, que justamente tenía el objetivo de comparar la medición del uso de tiempo en México, hecho en la Ciudad de México, utilizando los dos instrumentos. Entonces, la utilización de diarios y de preguntas estilizadas. Entonces, y tiene un detalle de cómo vamos a comparar los dos instrumentos. Vamos a tener una muestra de hogares y vamos a asignar de manera aleatoria
a los hogares cuál cuestionario contestar. Entonces, la ventaja de hacer esto es que asegura que las diferencias observadas en el uso del tiempo se debe solamente a las diferencias en el cuestionario y no otros detalles que ahorita explico. Es algo que ha tenido, eso ha sido una preocupación en la literatura internacional. Okay. Entonces, bueno, se percibe, como comento, hay una percepción, hay cierta evidencia que los diarios pueden ser más precisos que los cuestionarios estilizados, pero por otro lado, pues son más costosos y su aplicación pues es más complicada. Entonces la pregunta, bueno, sería, ¿vale la pena, no, la implementación de diario? Y hay condiciones donde se puede replicar los resultados que se obtienen con diarios con los cuestionarios estilizados. Mira, de literatura previa, pues ha habido dos formas de comparar resultados. Uno, donde se comparan los resultados en los diarios con resultados estilizados de una encuesta diferente. Entonces, eso ha sido usado en algunos estudios. El problema ahí es que normalmente los datos no se hacen al mismo tiempo, se dificulta la comparación. El periodo de referencia no necesariamente es el mismo. Entonces, otra metodología que suena como algo bastante intuitiva, bueno, porque cuando uno hace un levantamiento se puede aplicar los dos instrumentos a la misma población. Ahí pues puedes comparar cuál es la diferencia en conclusiones sobre uso de tiempo, y si hay algunos estudios que hace eso, que normalmente el problema de este tipo de estudios es que los cuestionarios de uso de tiempo tienden a ser largos, o sea, porque la lista de actividades que se incluyen es larga. Entonces, volver a repetir, o sea, esto para alguien que ya levantó, ya contestó todo el diario es más complicado. Entonces, lo que se ha hecho es agregar algunas pocas preguntas estilizadas al diario. Entonces, eso pues tampoco realmente nos permite comparar. Entonces, bueno, nuestra estrategia, como digo, asignar hogares de manera aleatoria a responder a la encuesta estilizada o el diario en el tiempo. Las ventajas potenciales son que permite que aplicamos preguntas muy detalladas, evita problemas con efectos temporales, porque al mismo tiempo estamos haciendo el levantamiento de los dos instrumentos y vamos a usar el mismo periodo de referencia, que en este caso va a ser el día anterior. Entonces, el piloto fue 750 hogares. Toda la aplicación fue en la Ciudad de México. Bueno, una muestra representativa dentro de la Ciudad de México. Una asignación aleatoria del instrumento. Los individuos mayores de 12 años contestan. Todos los integrantes del hogar responden la misma versión. Esto se hizo en los meses abril, mayo, junio de 2011. La versión estilizada está basada en la encuesta nacional sobre uso de tiempo. Entonces, lo único que realmente cambiamos ahí fue el intervalo, ¿no? Que fue el día anterior en lugar de la semana anterior. El diario de tiempo también hicimos modificaciones porque no fue posible dejarlo y regresar por ello. Entonces, lo que se hizo es, en los casos de los diarios, fue el entrevistador que ayuda a quien se está entrevistando a contestar. Ok, primera pregunta antes de pasar a los resultados. Lo que necesitamos primero verificar es que las tasas de respuesta son similares, porque si no fueran similares, pues eso invalida nuestra comparación. Y también tenemos que checar las características, que los que tuvieran respuestas son similares en los dos grupos. Entonces, eso es una condición necesaria para que la comparación de las dos metodologías sea válida. Mira, aquí entonces rápidamente simplemente comprando las características de las dos poblaciones que contestan, las poblaciones que contestan los dos instrumentos, el estilizado y el diario. Y aquí tengo las pruebas T de significancia, de que si hay diferencias significativas entre los dos grupos. En general no hay diferencias significativas. Eso es lo que queremos, porque justamente vamos a querer comparar el uso del tiempo de las dos poblaciones y decir que solamente se debe a la diferencia en el instrumento. Entonces, eso realmente es el mayor punto de esta primera tabla. Ahora ya voy a pasar
a los resultados. Entonces, en esta tabla estamos comparando las horas dedicadas que se capta en cada instrumento en el día pasado para hombres y mujeres en el trabajo remunerado y el trabajo doméstico. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Primero, lo que podemos ver es para trabajo remunerado en los dos instrumentos, tanto para hombres como mujeres, se encuentra una pequeña diferencia en general en los cuestionarios estilizados, tipo ENUT, se capta, o sea, las horas reportadas son mayores que en las reportadas en diario, aunque la diferencia para hombres es alrededor de 5%, es pequeña. Esa diferencia para mujeres sí es alrededor de 20%. Donde hay más diferencia, y eso quizás es el principal diferencia en términos de los resultados, para trabajo doméstico y cuidado de otras personas del hogar, en las preguntas estilizadas sí tiene una mucho mayor estimación de horas dedicadas al trabajo doméstico que diario. Entonces, por ejemplo, para el caso de las mujeres, si fuéramos a usar un cuestionario estilizado tipo ENUT, sería que en el día anterior se dedicó 6.7 horas versus 5 que se capta en el uso de diario. Con los hombres las tendencias son básicamente lo mismo, menos diferencia en el trabajo pagado versus el trabajo doméstico. Por ejemplo, los hombres reportan que bajo en el cuestionario estilizado, la ENUT, que en el día previo 2.8 horas dedicado a trabajo doméstico versus 1.4, o sea, es casi doble lo que reportan con preguntas estilizadas. Bueno, el cuestionario también capta información sobre pues todas las actividades. Aquí resumimos algunos de pues las otras categorías. Aquí, bueno, de cuidados personales. De hecho, ahí sí hay las preguntas estilizadas captan menos tiempo dedicado a cuidados personales versus el diario. En el caso de las mujeres, 10 horas versus 12.6 en el caso de diario. Lo mismo para hombres, 10 versus 12. Y pues algo quizás curioso en el uso de las medias, que sería como, bueno, internet y estas cosas, los diarios captan mucho mayor horas dedicadas a esa actividad. En el caso de las mujeres, 5.5 horas versus solamente 3 en los cuestionarios estilizados. Básicamente lo mismo para hombres. Me voy a resumir. Entonces, lo que hemos hecho en este paper es explorar una metodología alternativa para comparar el uso de tiempo. Hemos comparado el uso de la medición del uso de tiempo usando cuestionarios estilizados con información tipo la ENUT y diarios. Y lo que hemos encontrado relativo a diarios, los cuestionarios estilizados sobreestima el tiempo dedicado al trabajo doméstico y cuidado de otros miembros del hogar. Tengo que decir que eso es relativamente consistente con estudios a nivel internacional, aunque hay pocos de ellos. También lo que encontramos subestiman el tiempo dedicado a cuidados personales y el uso de multimedias relativo a los diarios. Por género, o sea, ¿qué diferencias hay diferencias en el reportaje comparando los diarios y los cuestionarios estilizados? Y sí hay algunas diferencias por género. En particular, relativo a los diarios, los cuestionarios estilizados sobreestiman más el tiempo dedicado al trabajo remunerado para las mujeres que para los hombres, 20% versus 5%. Y por otro lado, relativo a los diarios, los cuestionarios estilizados sobreestiman más el tiempo dedicado al trabajo doméstico, quita remunerado, para los hombres no remunerado, debería de ser, para los hombres 50%, que para las mujeres que está una sobreestimación de 30%. Bueno, muchas gracias, aquí concluyo.
Muchas gracias, Susan, y muchas gracias a Luciana Gandini y a Mónica Orozco, coautoras de este trabajo. Creo que este tipo de ejercicios de corte metodológico nos ayudan mucho, tanto a los que levantan la información como a quien la analiza, para ver cuál es el instrumento idóneo. Le voy a dar la palabra ahora a Brígida García, quien junto con Edith Pacheco toca el tema de la gran relevancia que tiene el reflexionar sobre los estudios del uso del tiempo. A veces no nos damos estos espacios para hacer reflexiones y afortunadamente en la academia es un componente obligado, así que Brígida, por favor. Gracias, Marcela. Es un gusto estar aquí con ustedes y remarco lo de Paz sobre la audiencia principalmente joven, porque me encanta la idea de que les interese el tema. Voy a compartir con ustedes, este es un trabajo conjunto y está inspirado estas reflexiones en una investigación también de mucha gente que hemos convocado y gracias al apoyo y al impulso de ONU Mujeres en el Colegio de México, pero que pudimos traer a muchas personas a esta investigación. Iré mencionando los nombres sucesivamente. Entonces, esta es la reflexión hecha en conjunto con Edith Pacheco. Los aspectos que voy a tratar son la importancia del estudio del uso del tiempo y en especial del trabajo no remunerado. Me voy a detener menos en los aspectos metodológico-técnicos porque Susan y Luciana han hecho hincapié en uno de los aspectos centrales, pero hay muchos otros. Este es un trabajo, es un campo fascinante para los sociodemógrafos, porque ustedes bien saben que los sociodemógrafos siempre nos hemos dedicado mucho a todo lo que tiene que ver con evaluar datos, corregir datos. Entonces aquí esto es un campo fascinante. Luego, los principales resultados del libro sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado en México, que hemos coordinado quien les habla, y Edith Pacheco y quien les habla. La importancia. Yo creo que conocemos más la importancia de los estudios de uso del tiempo y de trabajo no remunerado para el caso de las desigualdades de género, pero quisiera hacer hincapié que son indicadores fundamentales de la desigualdad social en general. El uso del tiempo es algo, un indicador muy fiel entre grupos sociales, cómo viven la vida y cómo gastan su tiempo, es un indicador fundamental. Entonces, a lo largo del resto de mi plática voy a hacer siempre hincapié en desigualdades sociales y de género. En esto siempre también hacemos más hincapié en el papel central del trabajo remunerado y no remunerado, pero las encuestas de uso del tiempo tienen una gama impresionante de información sobre todos los aspectos que ustedes se puedan imaginar y que vamos a ir mencionando a lo largo de la plática. También quería hacer hincapié en la relevancia de la aproximación metodológica. Todos los trabajos que voy a mencionar usan estrategias estadísticas multivariadas, y hay una gama amplísima de regresiones logísticas, de técnicas para reducción de datos, análisis correspondencia, análisis factorial, perfiles latentes. En realidad hay una gama muy amplia, los invitamos luego a conocer más sobre el respecto, pero no tengo tiempo para dedicarme mucho lo que debería a este aspecto. Sobre los problemas metodológico-técnicos, no solo, tenemos que comenzar también por decirles que no hay de ninguna manera consenso
si no hay consenso sobre los instrumentos y los pros y contras de captar el uso del tiempo de una manera u otra, ya se pueden ustedes imaginar que tampoco hay consenso sobre las definiciones, ¿no? Y sobre la conceptuación, que es trabajo. Es más fácil decir trabajo remunerado y no remunerado, pero las cosas se ponen mucho más complicadas cuando hay que definir trabajo doméstico y extradoméstico, sobre todo porque hay una tradición en los estudios de mercado de trabajo y de las cuentas nacionales por conceptuar trabajo extradoméstico al que está orientado al mercado. Y la gente que está más en estudios de uso del tiempo dice, no, puede ser que el trabajo extradoméstico es el que se hace fuera de las unidades domésticas. Y nosotros sabemos que en México el trabajo orientado al mercado puede ser hecho en muchos lugares, dentro, fuera de las unidades domésticas, puede ser remunerado, no remunerado. Así que ya se pueden ustedes imaginar los debates en torno a esto, y lo cual marcó mucho de nuestras reuniones en el transcurso de esta investigación. También, bueno, los problemas, como ustedes vieron, permean las fuentes de captación, y todo esto lleva a los problemas de sobreestimación y de subestimación en la captación del uso del tiempo. Veamos ahora la cuestión de los problemas que enfrentamos, los temas que analizamos, algunos de los resultados. No quiero decir mucho de resultados porque, es decir, a una audiencia como la que a ustedes les gustaría más, yo sé, todos somos aquí principalmente académicos u personas que les gusta este tipo de cosas, es decir, cómo hacen esto, cuáles son los problemas que enfrentan, etcétera. Entonces, Paz, por ejemplo, hablaba mucho de un aspecto central que es visibilizar la contribución del trabajo doméstico a la economía nacional y a la reproducción social. Pero aquí hay un campo vastísimo sobre qué método se utiliza. En este caso, es un trabajo de Mercedes Pedrero, que utilizó un método que le asigna a cada bien o servicio que hay en el trabajo doméstico un pago equivalente a una ocupación similar en una encuesta de empleo. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, quién, cómo, en qué circunstancias se asume ese pago, etcétera. Es muy complejo este campo, pero se llega, se discuten diferentes opciones y se llega a la conclusión de que no menos, siempre voy a dar cifras en un rango, ¿no? Pero es no menos la contribución de alrededor de 1/5 del Producto Interno Bruto, es la estimación de Mercedes Pedrero. Otro campo importantísimo, creo yo, es todo lo que tiene que ver con pobreza. Sabemos mucho sobre pobreza de ingresos, pero tal vez sabemos menos sobre pobreza de tiempo. Entonces, aquí también los debates son muy amplios, pero es interesante que ustedes, que tomemos conciencia de que las estimaciones que hay sobre pobreza generalmente solo toman en cuenta los ingresos por la pobreza por ingreso o por necesidades básicas insatisfechas. Todos estos métodos hacen hincapié en el tiempo, es decir, ¿quién se caracteriza por ser pobre de tiempo y también pobre de ingreso? Porque entonces no tienes tiempo para generar más ingreso. Entonces, este es un trabajo de Araceli Damián, que llega a la conclusión de que alrededor, con datos de la ENUD de 2009, llega a la conclusión que alrededor de 1/3 parte de la población es pobre de tiempo y de ingreso. Sobre la sobrecarga de trabajo femenino y la calidad de vida.
Bueno, pues este es el nudo, ¿no?, central. ¿Cómo calculamos la sobrecarga? Hablamos mucho de que las mujeres tienen la sobrecarga, pero ¿qué ponemos allí? ¿Cómo lo medimos? Sobre todo la controversia más central es la que mencionó Marcela al inicio, si estar al pendiente de alguien, ¿cómo vamos a contabilizar estar al pendiente? Muchas personas consideran los más rigurosos que eso hay que sacarlo del cálculo de la sobrecarga, otros consideran que no, es una elección de tiempo estar frente al cuidado del enfermo, al cuidado de la persona. No puede la persona hacer otra cosa mientras está al pendiente. Entonces, esto es muy interesante, los debates en torno a esto. Lo que le quería decir es que a lo largo del libro, de toda la investigación, hay varias personas tomaron posiciones diferentes frente a este problema, es decir, no hay, esto es un trabajo académico, por lo tanto, ustedes van a oír en este rango diferentes posiciones a favor de esto y en contra, pero conforme a los datos de la ENUD, que ustedes pueden decir conforme a lo que planteaba Susan, pueden tener una sobreestimación de acuerdo a la fuente, se llega a la conclusión de que no menos de 15 horas a la semana más las mujeres trabajan que los hombres. Ahora bien, no solo se trata de estimar sobrecarga, se trata de estimar cuestiones más amplias sobre calidad de vida. Y ahí entra muy diferentes ámbitos, como es no solo el trabajo remunerado y no remunerado, sino la formación escolar, los tiempos de recreación, los cuidados personales. Este es un trabajo de Laura Santoyo y de Edith Pacheco, donde calculan índices en los cuales también las mujeres salen en desventaja en calidad de vida. Veamos ahora los trabajos que tienen que ver, ya esto es un panorama nacional, pero varios de nuestros colegas hicieron énfasis más en grupos vulnerables, es decir, que podemos llamar vulnerables, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero es decir, comparar sectores rurales con urbanos, población indígena con población no indígena. Estos son trabajos de Edith Pacheco y Nelson Flores y de Teresa Jacome y de Marta Mier y Terán. Es fascinante calcular, preocuparse por el uso del tiempo de por ejemplo, de los sectores rurales y de la población indígena, porque realmente es inesperado mucho de lo que se encuentra. Es decir, esto va mucho más allá de la cuestión de género, y aquí entra mucho la cuestión, por ejemplo, aspectos sobre solidaridad social, en qué medida se puede documentar que el apoyo a otros hogares es mucho mayor en la población rural y en la población indígena que en la población urbana. Lo mismo, la contribución de los jóvenes es mucho más importante al trabajo doméstico en la población indígena que en la no indígena. Entonces, es un campo muy fascinante para todos ustedes jóvenes. Veamos ahora la cuestión de los hombres, de los varones. Nosotros no solo nos interesaba documentar el lado femenino, sino también ver qué está ocurriendo con los varones, porque sabemos muy bien, en palabras de Paz, que si no traemos a los varones a esto, la corresponsabilidad social es fundamental. Entonces, varios de los capítulos de los trabajos se dedican a la cuestión a los varones. Aquí tenemos trabajos de Olga Rojas y Mario Martínez, de Mauricio Rodríguez y mío propios, también de Estela Rivero y de Ana Iris Hernández, que van mucho más allá de la cuestión de los varones,
ellas hacen patrones de uso del tiempo de toda la población, pero me parece muy interesante subsumir varios de sus resultados en esta inquietud sobre lo que está ocurriendo con los varones. Pues muchos de los capítulos de este libro sí documentan fehacientemente que los varones menores de 40 años tienen un comportamiento diferente con respecto al trabajo reproductivo que los varones mayores. También que los varones más escolarizados y los varones de bachillerato y más se comportan de manera diferencial con respecto al trabajo reproductivo. Y esto se comprueba de muy diferentes metodologías. No puedes tomar un grupo social de manera así llamada descriptiva, puedes usar diferentes metodologías para dar cuenta de los sujetos innovadores en los patrones de uso del tiempo, como hacen Estela Rivero y Ana Iris, y ahí se documenta también esto. También te puedes preguntar por qué es la división social del trabajo de esta manera, y ya ustedes saben que hay varias teorías que plantean que los varones no se involucran en la vida reproductiva simple y llanamente porque tienen menos tiempo. Entonces, porque ¿cómo les vas a pedir a los varones que se involucren en el trabajo reproductivo cuando tienen que hacer el productivo? Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Entonces, y a dos de nuestras compañeras, a Clara Márquez y a Maynor Mora, se les ocurrió escoger una población de varones que tuviera tiempo, que es los trabajadores desalentados, los desocupados desalentados. Y documentan ellas de manera muy, muy firme que aún en esas circunstancias se corrobora que los varones invierten menos tiempo en la vida reproductiva, y no solo eso, cuando vuelven, porque es un trabajo que rescata el panel de Lenoe, cuando vuelven al mercado de trabajo, entonces la cuestión vuelve a la división de trabajo tradicional. Antes de que Marcela me saque la otra. Por último, yo sé que muchos de los aquí presentes van a estar interesados en este hallazgo de Landy Sánchez sobre las parejas de doble ingreso, porque muchos de nosotros vivimos en hogares o somos parejas de doble ingreso. Entonces, Landy encuentra que en esas parejas hay menos dedicación de horas al trabajo doméstico por parte de las mujeres, y bueno, que hay una brecha de género menor. Ahora bien, su explicación es bastante compleja. ¿Por qué es que se da esto? Entonces, solo quiero mostrarle como a prueba de, como un botón de prueba, todo lo que entra en juego para explicar esa situación, que puede ser el papel del aporte económico de la mujer, su nivel de escolaridad, la contribución de otros miembros de la familia, pero también, por supuesto, algo que dijo Julieta Pérez Amador ayer, la contratación de trabajo doméstico remunerado. Bueno, espero haberles despertado el interés por el libro, lo presentaremos, aprovecho que estoy el uso de la palabra, el lunes en ONU Mujeres. Ustedes todos están invitados. Aquí es una lista, espero haberlos mencionado a todos. Si alguien omití, por favor, los estudios de género nos ufanamos de ser incluyentes, a ver si lo logré. Muchas gracias.
Muchas gracias, Brígida. Yo nada más quisiera comentar muy rápidamente que este ejercicio que se hizo con la encuesta de uso del tiempo es una clara buena práctica, una encuesta que es analizada por un grupo de investigadores seniors con un grupo de investigadores jóvenes que abordan todas las potencialidades en la medida de lo posible de una encuesta y producen un libro de amplísimo espectro y de gran utilidad para el conocimiento de lo que está pasando, de gran utilidad para abrir líneas de investigación, pero sobre todo de gran utilidad para que los hacedores de políticas públicas reflexionen sobre hacia dónde se tienen que dirigir los esfuerzos. Creo que es muy buena práctica y que deberíamos de sugerirle a los productores de información y a los usuarios interesados en esa información que la sigan porque realmente presentan un conjunto de dimensiones muy interesantes. Le voy a dar ahora la palabra a Landy Sánchez, que va a hacer la presentación de un trabajo que hizo en conjunto con Julieta Pérez y que titulan cuán distintas son las uniones y los matrimonios en el trabajo doméstico. Ya Brígida ya adelantó un poquito de este trabajo, así que Landy, tienes la palabra, 15 minutitos. Sí, muchas gracias. Sí, justamente yo me voy a permitir hacer la presentación de un trabajo que hicimos de manera conjunta con Julieta Pérez Amador, que justamente versa sobre las diferencias entre las uniones libres y los matrimonios en el trabajo doméstico. Este trabajo se inserta, digamos, en una preocupación que ha sido que está presente en la literatura mexicana como en la literatura internacional y que se ha mencionado de manera reiterada en esta sesión acerca de la persistencia de la brecha de género en el trabajo no remunerado. En esta preocupación, digamos, existe también el interés por entender qué elementos y qué contextos entonces contribuyen a explicar la reducción en esa brecha, bajo qué circunstancias entonces esa brecha se reduce. Hay una literatura que entonces se preocupa por entender, digamos, la emergencia de nuevos arreglos familiares que contribuyen a reducir esa brecha. Un ejemplo de ello, por ejemplo, son justamente las parejas de doble ingreso. No solo, digamos, hay esta preocupación de examinar si efectivamente la incorporación de las mujeres al mercado